al Señor. Amén. San Juan capítulo 16, el verso 7. Aleluya. Dice la palabra en el libro de San Juan capítulo 16, el verso 7. Es Jesucristo hablando y nos dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Jesucristo hablando a sus discípulos le estaban pidiendo que no se vaya. Amén. Y creo que en estos momentos los discípulos aún así no estaban entendiendo lo que Jesús estaba diciéndoles. Y Jesús les dice: les digo la verdad. Jesús le dijo: le voy a decir una verdad. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Y explica el por qué. Porque si yo no fuere, no va a venir el Espíritu Santo. Amén. Vemos a Jesús hablándonos de alguien más que iba a venir. Amén. Del Espíritu Santo. En síntesis es Jesucristo, pero en la presencia, vamos a decir, en la persona del Espíritu Santo. El mismo Dios, pero ya en la persona del Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando. Jesucristo es Dios con nosotros, ¿verdad? Emmanuel. Es Dios haciéndose hombre. Emmanuel. Amén. Entonces Jesucristo nos estaba diciendo que era necesario que Él vuelva a ser lo que Él era. Él siempre fue espíritu. La Biblia dice: Dios es espíritu. La palabra, vemos que en todo lugar por ahí en la Biblia encontramos y nos explica y nos habla. Y nos dice también que Dios se humilló haciéndose hombre. Entonces la Biblia dice que Él es espíritu. Amén. Entonces Jesucristo es Dios haciéndose hombre. Se hizo hombre, vino en la tierra. Y ahora nos dice: les conviene que yo me suba para que así pueda venir el Espíritu Santo. Amén. Nos está diciendo Jesucristo, está hablando de lo que causó o lo que iba a causar su muerte. Amén. Jesucristo murió en la cruz para que tú y yo podamos recibir dentro de nosotros a su Espíritu, al Espíritu Santo de Dios. Como decía el pastor, somos el templo del Espíritu, somos el templo de Dios. Amén. Hoy, ¿por qué te estoy hablando del Espíritu? ¿Por qué estoy usando esta palabra de la parte de Dios y te hablo del Espíritu? Es que la Biblia, desde el Antiguo Testamento, nos habla del Espíritu. La Biblia dice: y derramaré de mi Espíritu sobre cuántas personas, sobre toda carne. La promesa del Padre en el Antiguo Testamento. Después Jesucristo, Juan el Bautista viene y vuelve a hablar de esto. Dice: yo le bautizo a usted en agua por arrepentimiento. Él le decía: el bautismo que yo le estoy haciendo como un ser humano es del agua, el arrepentimiento, de conversión. Pero después dice la Biblia que atrás de mí viene uno mucho más poderoso, decía Juan. Él os bautizará. Él le va a bautizar a usted en el Espíritu Santo y fuego. Está diciendo lo mismo que dice el Antiguo Testamento: derramaré de mi Espíritu. Esta es la promesa del Padre. Juan vuelve a hablar y después Jesucristo vuelve a hablar de esta misma palabra antes de partir. Antes de subir al cielo, les dijo a sus discípulos, aquellos que confiaron, como siempre les digo, ahí donde estaban más de 120 personas, a estas personas, o más de 120 personas, les dijo: esperen aquí. Dentro de no mucho tiempo vendrá sobre ustedes la promesa del Padre. Jesús da una última indicación y le dice en la última indicación: esperen aquí, no se muevan, no se vayan. Le estaba diciendo: no se vayan a predicar, no hagan nada, solo esperen aquí. ¿Conocen ese pasaje? ¿Sí o no? Jesús le dijo: esperen aquí. Y esta persona se reunía, estas 120 y un poquito más, se reunía siempre y oraban unánime. Y en un momento
Cuando pasaron 50, en el día de Pentecostés, dice la Biblia que hubo un estruendo. Un viento recio sopló ese lugar donde ellos estaban. Vino el Espíritu, vino la promesa, vino ya lo que Jesús les dijo, esperen. Entonces ellos esperaron. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿sabe qué? Empezaron a hacer. Se fueron a predicar. Y la Biblia dice que Jesús les acompañaba haciendo grandes señales y prodigios. Sanaba gente. Dice que los apóstoles predicaban y Jesús sanaba. Jesús le ayudaba, dice, con poder. Entonces Jesús estaba aún con los discípulos, pero ya en el Espíritu, ya por medio del Espíritu Santo. Entonces Jesús le dice, no se vayan antes que venga el Espíritu Santo. Ubicamos esa parte. No se muevan. Les dijo, Él le preparó a ellos 3 años. Y antes de irse le dijo algo, no se vayan en ningún lugar. Seguramente los discípulos, pero nos enseñaste allá 3 años casi. Y ahora nos dice para que no nos vayamos. Les dijo antes que el Espíritu Santo venga. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Jesucristo murió para que tú y yo podamos tener un encuentro con Él. Tener un encuentro con Él en Paraguay. ¿Sí o no? ¿En dónde dijo eso Jesús? En Israel. En Israel habló y les dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no fuere, no va a venir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy está en Paraguay. Jesucristo está en Paraguay por medio del Espíritu Santo. Jesucristo puede estar en Brasil. Y puede estar en Israel, y puede estar allá, y puede estar en la cárcel, y puede ya, Jesucristo decía, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no fuere, no voy a poder visitar a los que están en Paraguay. No voy a poder ir a donde están los presos. ¿Qué significa esto? Desde ahí, toda persona que clama e invoca a Dios, invoca al Señor, Él se manifiesta. La Biblia dice, si creyere mi palabra y guardaren, yo me manifestaré a Él. La Biblia dice, a aquellas personas que creen mi palabra y las hace, yo me voy a manifestar a ellos. Jesucristo lo dijo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Hay naciones. Jesucristo decía, hay naciones que necesitan de mí. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces hoy podemos nosotros entender esto de que convenía que Jesús subiera. ¿Sí o no? Porque hoy yo puedo invocar al Espíritu Santo, puedo invocar a Jesucristo en mi habitación. Una persona que está en la cárcel puede postrarse o puede sentarse, no sé cómo se siente, cómo hace para orar, pero se pone en su posición de oración e invoca a Dios. Invoca al Señor y cree en el nombre de Jesucristo. Jesucristo se manifiesta en ese lugar. Y la Biblia dice, y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Cuántos necesitamos libertad? ¿Cuántos quieren ser libres de opresiones, de cargas? La Biblia dice que cada día tiene su propio mal, ¿sí o no? Jesucristo dice, no se afanen por el día de mañana porque cada día tiene su propio mal. Te dice, ocúpate de hoy porque hoy hay cosas malas que puede suceder. Y mañana, solo viví hoy, Jesucristo diciéndonos. Entonces, hoy yo puedo invocar a Jesucristo y Jesucristo viene. ¿Y qué está sucediendo por ahí? Jesucristo murió en la cruz y nos dio una libertad de tener una comunión con Él, de tener encuentro con Él. Pero ¿qué sucede? Es que también cuando el Espíritu Santo vino, o mucho antes de que viniera, ya el reino del Señor sufría violencia, ya era perseguido. Ahora está sucediendo y sigue sucediendo siempre.
donde el Espíritu del Señor está, hay persecución, ¿sí o no? ¿Sí o no? Donde el Espíritu Santo de Dios está, ahí hay persecución. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia, persecuciones. Amén. Por eso es que la Biblia dice que solo los valientes heredarán el reino. Que el reino de Dios no es para personas cobardes. Entonces hay dos tipos de personas para Dios: personas valientes y personas cobardes. A las personas que quieran vivir con Él le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Es cuando dijo: el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. ¿Qué te está diciendo? Mira, a mí me odiaron primero, de mí se habló mal primero, a mí me humillaron primero, ¿y cuánto más a ustedes? Entonces, una persona antes de recibir al Espíritu Santo puede que sea la persona más amada del mundo y por el mundo. Pero cuando recibes al Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo está dentro de ti. Y el espíritu del mundo, el espíritu de las tinieblas, a las personas que tiene bajo su dominio, porque la Biblia dice que el príncipe de las tinieblas está en el aire. Está en la área, ¿verdad? ¿Sí? Está en el aire. Y controla a los desobedientes, dice la Biblia. ¿A quién le controla el príncipe de las tinieblas? Entonces puede destruir su matrimonio, ¿sí o no? Puede destruir su economía, ¿sí o no? Puede destruir tu paz, sí. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿A qué cosa? ¿A la religión? No, ahí está el problema. Es que a veces el ser humano quiere obedecer religión y no quiere obedecer la palabra. Hay veces que es más fácil mentirle a la gente porque a la gente le gusta la mentira. Cuando hablamos la verdad, pocos lo reciben. ¿Sí o no? Es así mismo. Es así. Ahora pareciera que el ser humano le gusta el sufrir y a la vez no quiere sufrir. ¿Verdad? ¿Me están entendiendo? El ser humano no quiere sufrir, pero a la vez le gusta sufrir. ¿Por qué? Porque oye y busca a Dios por medio de religiones, diciendo: este tiene la verdad, yo tengo la verdad, yo predico la verdad. Y como siempre les digo, no va a ser más fácil ir en la Biblia y buscar qué es la verdad, ¿sí o no? Es que ir a depender y a confiar a un ser humano. Y me dice: no, ellos están mal, son una secta. Y ya es secta para mí. No, las sectas son aquellas personas que no aceptan al Espíritu del Señor. Personas o religiones o creencias que rechazan al Espíritu Santo son sectas según la Biblia. Y por ahí, donde está el Espíritu Santo, por ahí te dicen que eres secta. No, el que se opone a Dios, ese es una secta. No es ni una religión, ni siquiera a eso llega. Por eso Jesús dijo, habían religiosos, personas orgullosas, y veían delante de ellos a Jesús sanar a la gente. Levantaba paralíticos, echaba fuera a los demonios. Y estas personas, ¿saben? No le interesaban los milagros. Solo le interesaba mantener de pie lo que ellos pensaban. Y quería que la gente siguiera creyendo esas mentiras que ellos también se estaban creyendo y enseñando a otros. Y Jesús seguía hacia enfrente de ellos. Y vienen esas personas y dicen por Jesús: este echa fuera a los demonios por medio de Belcebú. Por medio de Satanás lo hace. Y Jesús sale y le dice a ellos, como advirtiéndoles, mejor dicho, advirtiéndole a toda la generación, porque dijo así: cualquiera pues que pecare contra el Padre y contra el Hijo del Hombre, se le va a perdonar. Pero aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo, no se les será perdonado, ni en este siglo, ni en ninguno de los siglos. Esto fue algo que
cambió mucho en mi vida o que me hizo cambiar un montón en esto del evangelio. ¿Cómo así? Porque me fui, ¿sabe? Leí, este versículo es muy conocido. La gente lo lee y lo dice. Yo también leí. En una ocasión me fui en mi casa y entré en oración y le dije a Dios, ¿por qué? Contéstame, ¿por qué la palabra dice así? Que cualquiera puede equivocarse acerca del papá. Que cualquiera, Jesús, ¿y por qué permitiste? Jesús dijo cualquiera puede equivocarse acerca del Hijo del Hombre, hablaba de Él. Pero ¿por qué acerca del Espíritu Santo no? Y me contesta el Señor y me dice, porque yo morí en la cruz, yo me humillé, me hice hombre, morí en la cruz para que la gente pueda tener o recibir al Espíritu Santo. Y cualquiera que se opone al Espíritu Santo está tirando a la basura mi sacrificio. Cualquier persona, y Jesús decía, y seguía hablando Jesús, y decía, el que no es conmigo, es contra mí. El que habla mal de la cruz, de mi cruz, no está conmigo. ¿Qué significa? El que se opone al Espíritu Santo no está conmigo. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Ay, qué suerte que nunca blasfemé. No, te opusiste tal vez, o tal vez hay personas que se oponen. ¿Cómo? A los milagros que el Espíritu Santo sigue haciendo, a la manifestación, al mover del Espíritu Santo. ¿Y quién te convenció de esto? Seres humanos. Y eso es oponerse a la doctrina, eso es oponerse al sacrificio de Jesús. Por eso Jesús dijo, podés decir, el Padre es esto, tal cosa, te puedes equivocar en algún puntito, está bien. Acerca de Jesús también se te va a perdonar. Pero Jesús dijo, ay, cuidado, no te equivoques con el Espíritu Santo. No te opongas a la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús murió para que tú y yo podamos recibir a su Espíritu, para que Él pueda venir a morar en ti y en mí. ¿Y cómo puede? Te puedo decir cómo puedo recibir al Espíritu Santo. Te voy a decir antes cómo no puedes recibirlo. Con el orgullo. Un corazón orgulloso no puede. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios dice una palabra fuerte. A Dios le da cosa los orgullosos. La Biblia, Dios humilla, dice la Biblia, a los orgullosos. El orgulloso es uno de los peores, o ese carácter es uno de los peores enemigos que tiene Dios. ¿Por qué? Porque es lo que causa la separación, la división o la distancia de Él contigo. Por eso dice la Biblia, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué significa ser orgulloso? Decir con pecho abierto, y mi religión es este dice la verdad, y no leer la Biblia. Eso no es solo ser orgulloso, también a la vez ser tonto. Porque que yo te venga como un ser humano, disculpen, como un ser humano, y yo te digo que la luna es un dios, y vos haces, la luna es un dios. ¿Por qué? Porque yo lo dije. Pero no sería bueno que tú veas qué dice la Biblia acerca de eso. Y la Biblia te dice que no lo adores. Al sol, a la luna, a las estrellas. No te metas con eso. A ninguna cosa que esté en el cielo, ni ninguna cosa que esté acá en la tierra, ni debajo de las tierras, de la tierra, perdón. Solo a Dios. Solo a Él. Entonces por ahí se levanta mucha confusión, y si vamos a dar enseñanza, ¿sabe? Podemos levantar muchas discusiones, pero quiero decirte algo nuevamente.
No te desesperes. No te desespere el conocer mucho de palabras, sino más bien desespérate por conocer a Jesucristo, por tener un encuentro con Jesús. ¿Cómo? Él está con nosotros. El Espíritu del Señor está dispuesto para ti. Está para todo. Está para el que dice yo soy católico, yo soy hebreo, yo soy esto. La Biblia dice que para él no hay ningún tipo de denominaciones, sino más bien solo existen personas orgullosas y personas que se humillan. ¿Qué significa esto? Esto no existe de religión, no existe. Solo existen personas que confían en Cristo y personas que no creen en Cristo Jesús. Y el que cree en Jesucristo no solo de labio, lo tengo que decir. Yo no puedo venir, o puedo, ¿verdad? Pero no es correcto que yo venga a decir creo en Cristo y estoy adorando al sol. ¿Por qué? Porque es algo tremendo. Yo no puedo, o no es correcto decir yo creo en Cristo y me voy a pedirle favores a este bolígrafo. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Porque es mágico. ¿Quién te lo dijo? La hada madrina. Cosas así nos gusta creer, ¿sí o no? Y te reíste a la madre, ay, qué tonto. No, las cosas, la gente, el ser humano hace cosas más tonto que eso. Los niños son más inteligentes que muchos adultos. ¿Sabían eso? Pero ¿por qué? No, de nada te sirve tener un cerebro grande. No voy a decir cabeza grande porque puede alguno ofenderse. Entonces voy a decir cerebro grande. De nada te sirve. Uno con un cerebro pequeñito puede ser más inteligente que tú y yo. ¿Cómo? El que cree en la palabra, el que cree en Jesucristo. ¿Y cómo es esto? Y tengo que escudriñar en la Biblia. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y qué es la verdad de esa palabra? Les conviene que yo me vaya. ¿Cuál es la verdad? Que a Jesús yo le puedo tener en mi habitación. Cuando le hablo y le invoco, Él viene y se manifiesta. Ahora hay otro problema. No sé con qué versículo empezar. Tengo 20. Ya estamos en 1. Hoy nos vamos temprano. Es vigilia. ¿No te avisaron? Te dijeron campaña. Es vigilia. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Porque antes, ¿sabe cómo éramos? La gente se va a farrear y madruga y después sabe con orgullo, dice, de hasta las 5 de la madrugada estuvimos por la calle casi desnudos gritando y la policía nos vino. Ah, no. Y con orgullo lo dice. ¿Verdad? ¿Sí o no? Al otro día tu compañero de trabajo y lo primero que quiere hacer es llegar y quiero decirle ya a este que madrugué borracho en la calle para que me envidie. Ay, qué sabiduría. Éramos así, ¿verdad? Le estaba hablando cerebro grande, ¿verdad? Y de a poquito vamos a dando cuenta. Ay, qué tonto fui. Nunca me di cuenta. Gracias, Señor, por librarme, por abrir mi entendimiento. ¿Sí o no? Según Primera de Corintios 2:4, verso 5. Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 4 y 5 voy a compartir. Amén. ¿Sabe? Hay veces podemos decir, ay, pero yo no sé leer, pastor. Pero hay gente que no sabe leer y conoce más la palabra de Dios que muchos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se trata de libros, no se trata de tantas letras. ¿Cómo así? Yo te puedo venir a enseñar mucha sabiduría de parte del Señor, puedo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que habla. Y podemos hacer debate, podemos sentarnos, preguntar cosas, contestamos. Y el Espíritu Santo va a estar ahí hasta el amanecer, contestando preguntas, dudas que tenemos. Primera de Corintios capítulo 2, el verso 4.
Dice la palabra, el apóstol Pablo dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración. Hola, sí. ¿Serás tú, Satanás? Ay, ¿para qué le funciona el micrófono? No, este es mi parcero, mi amigo de esto. Siempre me interrumpe en las prédicas, pero le amo. No es Marco, eres tú. Para asegurar. Amén. Marco es el que hace pausa cuando la gente se está casi durmiendo, él despierta. Amén. Es una pausa. Ahora ya están llenos de energía otra vez. Ya se cansaron ya, pero ahora están llenos. Bájale un poquitito el volumen a este porque voy a predicar fuerte. Amén. Ahí está. Ahora ya voy a empezar a gritar. Primero de Corintios capítulo 2, el verso 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. ¿Y qué más? Y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo dice, no está diciendo, no es que no pueda predicarle palabras de sabiduría. Pero cuando vine junto a ustedes, dice el apóstol Pablo, yo no les vine a hablar con palabras elegantes ni muy sabias,